en la vasta extensión del espacio, donde las estrellas centellean con indiferencia ante las penurias de quienes navegan por sus frías e implacables distancias, la nave de guerra benevolence de las Fuerzas Unidas de la Tierra navegaba a paso tranquilo. Su destino eran las colonias exteriores, los mundos marginales donde el control de la humanidad era tan tenue como la frágil paz que gobernaba los territorios interestelares. La benevolencia era una paradoja, una reliquia de una época de optimismo torpemente adaptada a las brutales necesidades de la guerra. Su casco, antano elegante y diseñado para representar lo mejor de la ingeniería y la diplomacia humanas, ahora estaba torpemente erizado de armas. Canones, vainas de misiles y lo último en tecnología defensiva estaban injertados en su armazón, dándole el aspecto de un pacifista con un traje de batalla varias talas más grande. La comandante Sarah Chen miraba por la ventana de su camarote, con su reflejo superpuesto sobre la negrura del espacio. Su rostro, marcado por el estrés y las noches en vela, contaba historias de batallas ganadas y demasiadas perdidas. La benevolencia estaba bajo su mando, y con ella, la responsabilidad de navegar, no solo por el vacío del espacio, sino por la cuerda floja política que lo acompañaba. Su comunicador emitió un pitido, un suave recordatorio de que el universo no se detendría ante su ensonación. Pulsó el dispositivo y aceptó la llamada entrante. «Comandante, va a querer ver esto». La voz del teniente Harrow crepitó a través del altavoz. Su tono era inusualmente tenso, un marcado contraste con su habitual conducta tranquila. «Voy para allá», respondió Sarah, con una mezcla de curiosidad y orden. Salió de sus aposentos con rapidez y sus pasos resonaron en los pasillos, llenos del zumbido de los motores de la nave y el ruido lejano de la tripulación trabajando. Al llegar al centro de mando, Sarah se encontró con una escena de caos controlado. Oficiales y analistas se apinaban frente a pantallas que mostraban toda una serie de datos, desde cartas de navegación hasta escáneres del espacio profundo. El teniente Harrow señaló hacia la holotabla principal, que mostraba un gran objeto anómalo directamente en su camino. «¿Qué estamos viendo?», preguntó Sarah, inclinándose sobre la mesa. «Apareció de la nada, comandante. No es una nave cualquiera, es antigua, de antes de la expansión. Pensábamos que estaba abandonada, pero está encendida y avanzando hacia nosotros», explicó Harrow, ajustando la imagen para mostrar la estructura angular y metálica de la nave que se aproximaba. «¿Hay señales de vida?», preguntó Sarah, mientras su mente repasaba los protocolos de primer contacto y posibles amenazas. «Los sensores detectan débiles señales de vida, pero las lecturas son erráticas. Es como si lo que hay a bordo apenas estuviera vivo, o no estuviera vivo en el sentido que nosotros entendemos», añadió Harrow, con el ceño fruncido por la preocupación. Sarah consideró sus opciones. Las colonias exteriores estaban al borde del colapso, y cualquier retraso podría exacerbar la ya tensa situación. Sin embargo, la aparición de aquella misteriosa nave no podía ser ignorada. Suponía una potencial amenaza para la seguridad o una oportunidad, dependiendo de los secretos que guardara en su vetusto casco. «Fijé en un rumbo paralelo, lanzar drones para una inspección más cercana y mantener nuestras armas calientes. No quiero sorpresas», ordenó Sarah, con voz firme, sin dejar lugar a dudas. Cuando los drones despegaron de la Benevolence y se acercaron a la antigua nave de guerra, la tripulación los observó con ansiedad. Las pantallas parpadeaban con las primeras imágenes del exterior de la nave abandonada. Marcas de quemaduras de antiguas batallas, brechas en el casco parqueadas con materiales que no se habían utilizado en siglos y las insignias descoloridas de una facción olvidada. De repente, una transmisión cortó la estática, una voz tan antigua y distorsionada que parecía provenir de otra época. «Ayúdenos», suplicaba, un mensaje sencillo que se repetía una y otra vez. La voz era sintética, posiblemente una IA, pensó Sarah, y su mente se convirtió en un torbellino de posibilidades y peligros. «Tenemos que abordarlo», decidió Sarah, su decisión definitiva. «Prepara un equipo, voy a entrar». Mientras comenzaban los preparativos, la Benevolencia ajustó su rumbo para seguir al fantasma emisario de una época pasada, sin que su tripulación supiera que estaban a punto de adentrarse en una historia que abarcaba los capítulos olvidados de la historia de la humanidad.
La nave de guerra, tan torpe y desgarbada como parecía, estaba a punto de demostrar su valía en un universo que valoraba la supervivencia por encima de la estética. El viaje hacia lo desconocido acababa de comenzar, cuando las abrazaderas de acoplamiento encajaron con un ruido metálico. La comandante Sarah Chen y su selecto equipo se prepararon para la brecha. La esclusa de aire entre la Benevolence y la antigua nave siseó al igualarse la presión, un sonido inquietantemente parecido a susurros que se deslizaban por las grietas del universo. La puerta se abrió con un gemido reacio, revelando las oscuras entrañas de una nave que levaba a la deriva por el vacío más tiempo del que ninguno de ellos había vivido. En el interior, el pasillo se extendía hacia adelante, bordeado de conductos y cables que brillaban con un tenue resplandor fosforescente, proyectando espeluznantes luces sobre las paredes. La arquitectura era una extraña fusión de funcionalidad y forma, con suaves curvas interrumpidas por duras intrusiones angulares, testimonio de una filosofía de diseño extinguida hacía mucho tiempo. «Mantened los ojos bien abiertos y las comunicaciones abiertas», les ordenó Sarah mientras avanzaban, con las botas golpeando suavemente el frío suelo metálico. Cada paso resonaba ominosamente, mezclándose con el suave zumbido de la maquinaria aún activa. Era como caminar por un museo que podía cobrar vida en cualquier momento. El especialista técnico del equipo, el cabo Kensen, levantó un escáner y frunció el ceño al ver las lecturas. Hay una fuente de energía aún operativa en las profundidades. No se parece a nada de lo que he visto. No coincide con ninguna firma tecnológica conocida. Su camino les condujo a lo que parecía ser el centro de control, una sala dominada por una enorme consola semicircular cubierta de polvo y extraños símbolos que parpadeaban tenuemente al tocarlos. Cuando Sarah se acercó, el aire a su alrededor zumbó con estática y las pantallas se encendieron, sorprendiendo a todos. Aparecieron imágenes, mapas estelares de sectores olvidados, registros en un lenguaje críptico y, lo más inquietante, un registro visual del último encuentro de la nave. Las imágenes mostraban una batalla brutal e inquebrantable contra un enemigo invisible que terminaba con la nave cojeando, gravemente dañada. De repente, la voz de la ya que había suplicado ayuda crepitó a través del comunicador de sus cascos. «Bienvenidos, descendientes, soy la centinela del vigilante encargada de salvaguardar este depósito». Sarah se adelantó, con voz firme. «Hemos recibido su llamada de socorro. ¿Qué ha pasado aquí?» La voz de la IA se suavizó, casi melancólica. «He esperado el contacto durante siglos. Mis creadores, la civilización de los Aurochs, cayeron en una guerra que no dejó vencedores, solo restos como yo, encargados de preservar su legado hasta la llegada de quienes pudieran aprender de él». «¿Por qué nos llama ahora?», preguntó Sarah, picada por la curiosidad ante la mención de una civilización que no solo había desaparecido, sino que se había preparado activamente para su propia extinción. El vigilante detectó la activación de viejas reliquias de guerra en su posesión. Estaba programado para buscar posibles sucesores del legado de los Auroch, aquellos que pudieran ejercer sus antiguos poderes con sabiduría, explicó la IA, lanzando una mirada virtual hacia el armamento torpemente fijado a la benevolencia. Sarah intercambió una mirada con su tripulación, comprendiendo el peso de su herencia accidental. ¿Qué puedes enseñarnos, centinela? Para empezar, cómo evitar el destino de mis creadores. Venid, os enseñaré los archivos. Les hizo señas la IA, conduciéndolos al interior de la nave. Mientras caminaban, las propias paredes parecían susurrar secretos de una época perdida, de tecnologías tan avanzadas pero tan fundamentalmente ligadas a los mismos defectos que llevaron a la muerte a sus creadores. A cada paso, Sarah sentía el peso de la historia sobre sus hombros, una carga que ahora llevaba de vuelta a una civilización que se tambaleaba al borde de sus propias guerras catastróficas. Las lecciones del vigilante serían un faro en la oscuridad o una señal de fuego que conduciría a la ruina. Solo el tiempo lo dirá. Los archivos del vigilante eran una vasta cámara, donde las propias paredes parecían estar incrustadas con almacenamiento de datos, brillando con la sabiduría codificada de una civilización perdida. A medida que el equipo entraba, unos paneles se activaban bajo sus pies, iluminando caminos que conducían a lo más profundo del corazón del conocimiento recopilado.
El aire estaba impregnado de un aroma a ozono y a secretos ancestrales, este último casi tangible, como si la propia atmósfera estuviera impregnada del pasado. Sara, que seguía al centinela de inteligencia artificial, observó cómo se iluminaban los paneles a su paso. Las pantallas mostraban complejos esquemas de ingeniería, tratados filosóficos y artefactos culturales. Era como si los Aurochs hubieran destilado toda su civilización en este único repositorio, una biblioteca no solo de libros y datos, sino de la esencia misma de su ser. Los Aurochs no eran como vosotros, narró el centinela con su voz resonando suavemente en la cámara. Alcanzaron las estrellas para sembrar la galaxia con los suyos. Pero su alcance superaba sus posibilidades y se vieron envueltos en conflictos que abarcaban varios sistemas. Un panel en particular llamó la atención de Sara. Un análisis detallado de un tratado de paz que se había negociado demasiado tarde para evitar el declive de los Aurochs. Los términos eran sofisticados y buscaban un equilibrio demasiado delicado de mantener. Pasó el dedo por la superficie fría e iluminada, sintiendo los ecos de la esperanza y la desesperación. ¿Por qué mostrarnos esto?, preguntó, con una voz mezcla de reverencia y temor. Para entender el final, primero hay que entender el principio, respondió el centinela, guiándoles a otra sección de los archivos. Aquí, la atención se centró en la tecnología, armas que podían aniquilar planetas y sistemas defensivos, que podían dejar obsoletas esas mismas armas. El poder no es nada sin sabiduría, y la sabiduría no es nada sin la voluntad de aplicarla. Los Aurochs lo aprendieron demasiado tarde. El cabo Hensen, que había permanecido callado, tomó la palabra. ¿Pueden reproducirse estas tecnologías? ¿O están demasiado entrelazadas con la biología de los Aurochs? Algunos aspectos pueden adaptarse, otros son cuentos con moraleja, explicó el centinela, destacando un diagrama de un dispositivo que se había utilizado en las últimas guerras. Esto, por ejemplo, fue un último esfuerzo para poner fin a un asedio, un arma que cambió las tornas, pero a un precio muy alto. A medida que profundizaban, las implicaciones de cada pieza de tecnología se hacían más claras. Cada una había sido un arma de doble filo, capaz de proteger y devastar por igual. Sara reflexionó sobre el equilibrio que tendrían que encontrar para evitar seguir el mismo camino hacia la destrucción. La siguiente sección era más personal y contenía registros visuales y sonoros de la vida cotidiana de los Aurochs, sus celebraciones, su arte y su música. Se describía a un pueblo no tan diferente de la humanidad, con aspiraciones, alegrías y penas que trascendían las fronteras del tiempo y el espacio. Su historia no es solo un cuento con moraleja, reflexionó Sara en voz alta, absorta ante las muestras de riqueza cultural. Es un espejo, sí, asintió el centinela. Y como todos los espejos, refleja tanto advertencias como sabiduría. Lo que elijas ver y prestar atención definirá tu camino. Mientras se preparaban para partir, Sara echó un último vistazo a los archivos, consciente de que el conocimiento que contenía aquella nave podía alterar el curso de la historia de la humanidad. El peso del potencial era un pesado manto que debían llevar mientras regresaban a la benevolencia. Los datos que transportaban eran ahora un faro tanto de esperanza como de advertencia. Los ecos de los Aurochs resonarían en las decisiones que tomaría la humanidad, en las guerras que librarían y en la paz que esperaban forjar. De vuelta a bordo de la Benevolence, el ambiente estaba cargado de una mezcla de asombro y aprensión. La tripulación había sido informada de los hallazgos preliminares del vigilante, y el aire zumbaba con especulaciones susurradas y el suave zumbido de los datos que se estaban analizando. Sara convocó una reunión en la sala de estrategia, reuniendo a sus oficiales superiores para discutir las implicaciones de la tecnología Auroch y los dilemas éticos a los que ahora se enfrentaban. Adaptar parte de esta tecnología podría suponer un salto de siglos en nuestras capacidades actuales, señaló el capitán de corbeta Griggs, mientras daba golpecitos en su tableta, donde parpadeaban los esquemas de un generador de escudos Auroch. Pero ¿cómo nos aseguramos de no repetir sus errores? Esa es la pregunta del millón, ¿no?, respondió Sara. Se paseó frente a las pantallas holográficas. Cada parpadeo sacaba a la luz otra pieza de tecnología alienígena.
El centinela nos advirtió de la naturaleza dual de estas tecnologías. Necesitamos un marco, un conjunto de principios que nos guíen. El Dr. Lee, científico jefe de la nave, asintió pensativo. Podríamos empezar con una experimentación controlada, un despliegue limitado y una revisión ética obligatoria antes de que cualquier sistema nuevo entre en funcionamiento. También necesitaremos un mecanismo de seguridad, añadió Jensen, que había estado estudiando los datos sin parar. Algo que garantice que estas tecnologías no puedan utilizarse en caso de que un comando rebelde o un sistema se vean comprometidos. Sara estuvo de acuerdo. Redactemos un protocolo. Quiero que participen todos los departamentos. No se trata solo de la guerra, se trata de salvaguardar nuestro futuro. Mientras la reunión se dispersaba, Sara se quedó pensando en las implicaciones más amplias de su descubrimiento. El conocimiento que habían obtenido del vigilante no era solo una bendición tecnológica. Era un faro histórico que arrojaba luz sobre las trampas de una civilización que había legado demasiado alto, demasiado rápido. Durante las semanas siguientes, la benevolencia se transformó en un centro de investigación flotante. Los equipos trabajaban por turnos, descifrando las bases de datos de los Auroch, simulando sus tecnologías y probando prototipos dentro de los protocolos de seguridad que habían establecido. La propia nave era un hervidero de actividad. Cada pasillo y cada laboratorio bullían con la energía del descubrimiento y la tensión de una inmensa responsabilidad. Una noche, mientras Sara observaba las pruebas de un sistema de propulsión inspirado en los Auroch, un mensaje urgente del mando terrestre redirigió su misión. Las tensiones en los mundos periféricos habían aumentado. Una coalición de colonias exteriores amenazaba con separarse, espoleada por disputas sobre la asignación de recursos y la representación política. Comandante, han solicitado nuestra presencia como demostración de fuerza, le informó Haro, entregándole el comunicado. Sara sintió una oleada de ironía. Estaban a punto de evitar futuros conflictos gracias a sus nuevos conocimientos, pero se les pedía que desencadenaran uno debido a viejas disputas. Preparen la nave. Nos dirigiremos al sector veridiano, ordenó, con la mente acelerada. ¿Podrían las lecciones de los Aurochs ayudarles a evitar una crisis en lugar de simplemente imponer una resolución? Mientras la benevolencia trazaba rumbo a la conflictiva región, Sara aprovechó el tiempo de tránsito para elaborar estrategias. Organizó conversaciones diplomáticas con los líderes de la coalición, con la esperanza de aprovechar sus nuevos conocimientos sobre la diplomacia y el gobierno de los Aurochs para mediar en el conflicto. No somos meros ejecutores, somos pacificadores, informó a su tripulación. Nuestro objetivo es evitar una guerra, no empezarla. Vamos a mostrarles que hay una manera diferente de resolver esto. Al llegar al sector veridiano, la benevolencia se encontró con un tenso enfrentamiento. Las naves de la coalición se alineaban en las fronteras, sus comandantes recelosos pero dispuestos a hablar. Sara inició las negociaciones con una estrategia clara, compartiendo no solo el poder de las fuerzas de la Tierra, sino también la sabiduría de una civilización que había aprendido por las malas el coste del conflicto. Las conversaciones fueron agotadoras, pero el enfoque de Sara, guiado por precedentes históricos y una auténtica oferta de compartir tecnología y apoyo económico, empezó a cambiar las tornas. Poco a poco, los líderes de la coalición empezaron a ver en la Tierra un socio, en lugar de un adversario. A medida que avanzaban las conversaciones, Sara se dio cuenta de que la benevolencia, con todo su armamento torpemente ajustado y la tecnología Auroch recién integrada, se estaba convirtiendo en la nave de paz que estaba destinada a ser. Los ecos de los Aurochs, con sus duras lecciones y esperanzas perdidas, no eran solo susurros del pasado, sino voces que guiaban el futuro. A medida que las negociaciones se prolongaban durante días, la tripulación de la benevolencia observaba los acontecimientos con gran expectación. Sara había abierto canales de comunicación que habían permanecido en silencio durante mucho tiempo, fomentando un diálogo basado en la perspectiva de progreso mutuo y tecnología compartida. Todo ello respaldado por los principios recogidos en los archivos de Auroch.
La sala de conferencias a bordo de la benevolente bulla de actividad, hologramas de mapas estelares, datos económicos y modelos de distribución de recursos parpadeaban en la penumbra, formando el telón de fondo de intensas discusiones. Sara mediaba en los debates con mano firme, asegurándose de que cada facción se sintiera escuchada. Su dominio de la sala se veía acentuado por la presencia silenciosa y vigilante de las tecnologías Auroch integradas en los sistemas de la nave, un recordatorio de lo que podría perderse en un conflicto. Los Aurochs llegaron a las estrellas pero perdieron su hogar. Recordó Sara a los líderes una noche en que los ánimos se caldearon y la amenaza de una crisis se cernió sobre ellos. Nos dejaron sus errores para aprender de ellos, no para repetirlos. Elijamos un camino diferente. Sus palabras, ayudadas por los algoritmos de traducción desarrollados a partir de las bases de datos lingüísticos de Auroch, resonaron por encima de las divisiones culturales y políticas. Los representantes consideraron la gravedad de sus decisiones, el peso de la historia palpable en la sala, fuera de la sala de negociaciones. El teniente Harrow y el Dr. Lee discutían la integración de la tecnología Auroch en la red de defensa de la Tierra. Hemos conseguido aumentar la eficacia de nuestros escudos de energía adaptando la tecnología de fase Auroch, pero la verdadera prueba es garantizar que estos sistemas no puedan ser utilizados indebidamente, explicó Lee. Revisando los últimos resultados de la simulación, Harrow asintió, con la mirada fija en una pantalla que mostraba una transmisión en directo de las naves de la coalición. Se trata de equilibrio, poder con responsabilidad. Sara apuesta por estas conversaciones, pero estamos preparados para cualquier resultado. Mientras tanto, en el hangar de ingeniería, Jensen y su equipo trabajaban en la instalación de un módulo de propulsión inspirado en Auroch. El dispositivo, capaz de curvar el espacio-tiempo de forma más eficiente que cualquier tecnología humana existente, tenía el potencial de cambiar los viajes interestelares. Manténlo estable, les ordenó Jensen mientras calibraban el intrincado conjunto de lentes gravitatorias. Cualquier fluctuación podría ser catastrófica. De vuelta en la sala de conferencias, los avances se sucedieron. Se llegó a un acuerdo sobre el reparto de recursos, con protocolos y salvaguardias inspirados en los sistemas de gobierno de los Auroch. Se forjaron alianzas económicas, haciendo hincapié en la sostenibilidad y el intercambio tecnológico. Sara, viendo el progreso, presionó para lograr un acuerdo final. Un protocolo de defensa unificado que integrara la coalición en el marco estratégico más amplio de la Tierra. No se trata solo de defensa, se trata de asegurarnos de que nadie sienta la necesidad de enfrentarse en solitario a las amenazas, ya sea desde dentro o desde fuera de nuestras fronteras, propuso. Al concluir la última sesión, la sala se llenó de un cauto optimismo. Los delegados, antano adversarios, discutían ahora planes para una cumbre conjunta en terreno neutral, donde se ratificarían los acuerdos forjados a la sombra de la benevolencia. En el silencio que siguió a la partida del último delegado, Sara permaneció junto al mirador, contemplando las estrellas. El sector veridiano, antano foco de conflictos, era ahora una promesa de paz. La benevolencia, una nave construida a partir de las locuras y fortunas de dos civilizaciones, su armamento antes torpe ahora perfectamente integrado con la sabiduría alienígena, estaba lista para continuar su misión, mientras la nave se preparaba para partir. Sara reflexionó sobre el delicado equilibrio que habían logrado. No se trataba solo de la tecnología o del poder que podía aportar, sino de la sabiduría para utilizarla con acierto. El legado de Auroch, con toda su brillantez y tragedia, no era un modelo, sino un cuento con moraleja que había ayudado a alejar a la humanidad del precipicio. Ahora, mientras la benevolencia ponía rumbo de vuelta a la Tierra, con su misión actualizada y su propósito renovado, la tripulación sentía el peso de su responsabilidad, no solo hacia los suyos, sino también hacia la memoria de aquellos que habían tendido la mano a través del tiempo para guiarles. Las estrellas eran a la vez un mapa y un recordatorio, un camino iluminado por la luz de antiguos soles y las sombras de quienes lo habían recorrido antes.